Este día es un día bastante importante. En verdad es el día más importante del cristianismo. Antes el pueblo de Dios adoraba a Dios el sábado. ¿Por qué se cambió al domingo? Porque Cristo resucitó el domingo. Así de sencillo. Cada vez que la iglesia se reúne en un domingo, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Pero hoy lo hacemos de una manera pues mejor o más grande. Es algo especial. Algunos se visten de blanco. Algunos se les olvida. No, es que hay costumbres que nos enseñaron desde la niñez, ¿verdad? Es un día importantísimo. Hoy quiero hablarles de tantos resultados de la resurrección. Vamos a hablar de 3 de ellas. Se ha calculado que Jesucristo, porque los científicos ya saben, hacen cálculos en cuanto a las fechas, pero se calcula que Jesucristo resucitó un domingo, día 5 de abril, en el año 33, o sea, hace 1985 años. Y Él resucitó como Él había dicho, como acabamos de leer. Él fue visto por María Magdalena y también por otras mujeres. Él se presentó a Pedro y a los otros discípulos en varias ocasiones y a más de 500 personas en una sola ocasión, según 1 Corintios capítulo 15. Y después de su ascensión al cielo, lo vio Esteban y luego posteriormente el apóstol Pablo. Él en verdad resucitó, victorioso sobre el pecado y su castigo para poder darnos a nosotros el perdón de pecados. El Cordero de Dios fue sacrificado en nuestro lugar. La persona o las personas que deberían estar en la cruz ese día, nosotros, fueron nuestros pecados. Él era y siempre fue inocente. Sangre inocente derramada por el culpable, que somos nosotros. Quiero que busquen conmigo el libro de Juan, capítulo 17. Capítulo 20, verso 17. Encontramos aquí lo que sucedió ese mismo día de la resurrección. Juan capítulo 20, verso 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, estamos hablando del mismo día domingo que Él resucitó, pero ya tarde. Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a los que se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, ahora estamos hablando del siguiente domingo, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en el nombre, en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este capítulo, en verdad hay muchos resultados de la resurrección, pero vamos a enfocarnos nomás en tres que sacamos de este mismo capítulo. En versículo 9, y en versículo 21 y el versículo 26, Jesús dice estas palabras: paz a vosotros. Es el resultado de la resurrección, primeramente, paz. Tenían miedo. ¿De qué? Pues, ¿de qué creen? Pues ahí dice textualmente, de los judíos. ¿De cuáles judíos? Pues ellos eran judíos, no de las personas enojadas, de las autoridades, de las personas culpables de la muerte de Jesucristo. Las personas con poder pensaban que nos van a buscar, por eso estaban escondidos y nos van a matar. Antes de juzgarlos demasiado, deberíamos pensar que nosotros igualmente estaríamos en su lugar y también tendríamos miedo, seguramente. Pero Él viene con ellos y le dice: paz a vosotros. En otras palabras más comunes: cálmense, muchachos, todo va a estar bien. No hay nada de qué tener miedo. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, nos dio paz. Primeramente, paz con Dios. Ya no éramos enemigos. En Romanos capítulo 5, verso número 8 al 11. Romanos 5, verso 8 al 11 de Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice: pero mucho más estando, dice la Biblia, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Verso 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no hay separación, tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos a un lado y Él en otro lado. Estamos ya con Él, victoriosos sobre el pecado. Paz con Dios. Esa paz que buscas, esa paz que todos necesitamos, está en Cristo Jesús. Esa paz que en verdad no hay manera de explicar de dónde viene, cómo es que llega y qué tan profundo es, pero es algo que sientes en tu corazón. Sabes que estás bien. A pesar de todo, Dios está contigo. Pero también aquí hay la paz no nomás con Dios, porque es lo que hizo Jesucristo en la cruz, pero también es la paz de Dios. Y es precisamente lo que Él estaba diciéndoles este día: cálmense, todo va a estar bien. Hermanos, ¿qué problemas tenemos? ¿Qué problemas nos están molestando? Para ellos el problema fue, pues tenían miedo, Él dice textualmente. Pero para nosotros, ¿qué son nuestras preocupaciones? Quizás nuestros hijos, porque están bien chiquitos o porque ya están grandes. De todas maneras, ¿verdad? Hay preocupaciones. Dinero, o falta de dinero, mejor dicho, ¿verdad? Salud. Eso es muy difícil. Hay personas que comen bien, hacen ejercicio y aún así están enfermos. Otros comen como no deberían, nunca se levantan de la silla y están sanos. Eso no hay explicación. La cosa es que todos tenemos salud y luego hasta que ya no tenemos salud. Pero nos preocupa porque queremos movernos, queremos vivir, queremos trabajar, queremos estar. Pero a veces llegan cosas que no hay defensa y nos tumba, nos preocupamos. Cosas que no tienes control. El trabajo. A veces el patrón te corre y no tiene razón, pero te corre de todas maneras. A veces encuentras trabajo rápido, a veces duras.
A veces no hay las ventas que deseas o que necesitas. Problemas económicos, problemas en el matrimonio, ya no se entienden, ya no se hablan. Problemas de seguridad. Ahí en la calle donde vivimos ha habido asesinos. En una ocasión una camioneta, pues mataron a 2 y luego uno que mataron enfrente de la casa. Hay seguridad. Problemas de política, ni se habla. Problemas por todos lados. Siempre va a haber cosas en nuestra vida diaria que nos molesta, que causa miedo, causa temor, causa preocupaciones y causa estrés. Tantos problemas, tanto estrés. A veces teniendo todo ese estrés causa más estrés todavía. Y Cristo viene y dice: paz a vosotros. Ya llegué, aquí estoy, cálmense, yo me encargo. Déjele a Él encargarse de tus asuntos. Descansemos en Él. Pongamos en sus manos nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros fracasos y nuestro futuro. Él resucitó victorioso. También a nosotros nos dará la misma victoria. Otro resultado de la resurrección en este capítulo, vemos el resultado de que nos ha dado un propósito, una razón por qué existir. En capítulo 20 de Juan, regresamos a ese capítulo del texto. En Juan capítulo 20, verso 21 al 23, dice la Biblia de esta manera. Dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Y luego dice una frase muy importante. A veces los bautistas no predicamos mucho sobre este pasaje por la razón que otras religiones malinterpretan el mensaje. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Eso no está diciendo que Él estaba dando a los apóstoles, y mucho menos a nosotros, el poder de perdonar o de no perdonar pecado. No. Pero sí está en nosotros y está en nuestras manos que el perdón de Dios llega a la humanidad. El propósito de Dios para sus discípulos era ser enviados a predicar el evangelio en todo el mundo. Esa es nuestra misión. ¿Vamos a compartir o no vamos a compartir? Para ellos era el mensaje, la orden: como el Padre me ha enviado, así yo os envío. ¿A hacer qué? ¿A decir qué? Cristo, el Mesías, llegó, derramó su sangre y al tercer día resucitó. Ese es el mensaje. Ellos tenían que compartir lo que habían visto, lo que les había pasado. Por eso dice el Señor Jesucristo en Hechos 1:8: me seréis testigos. Me seréis testigos. O sea, testificando de Él, de Jesús. ¿Pero qué de Jesús? Murió y resucitó. Jesucristo es el mensaje de nosotros, y es el mensaje que deberíamos que compartir y predicar y hablar. Él resucitó comprobando que Él era el Mesías. Él resucitó comprobando que todo lo demás era cierto. Como leímos hace rato en la clase de escuela dominical, si Cristo no haya resucitado, todo es en vano, aún nuestra fe. Pero sí resucitó, y ese mensaje está en nuestras manos, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, y tenemos que compartirlo. Nos ha dado un propósito. Él nos envía como el Padre le envió a Él, con amor, con compasión y con un mensaje muy claro: el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es nuestra misión también. Es lo que el mundo necesita, más que cualquier otra cosa. Si pongámonos a analizar qué necesita nuestro país, o el país al norte, o cualquier país del mundo, hay muchas teorías de lo que ocupan, lo que necesitan. Más armas, menos armas, ¿verdad? Más soldados, menos soldados. Más leyes y menos leyes, más políticos y menos políticos. Siempre hay teorías de que el mundo necesita.
Yo les voy a decir claramente lo que el mundo necesita es Jesucristo, el perdón de pecados. La Biblia dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero perdiere su alma? El perdón de pecados está en nuestras manos. ¿Hablamos o no hablamos? ¿Compartimos o no compartimos? Con nuestra vida, con nuestros labios y con las palabras de nuestro corazón. Las palabras son: Cristo salva, Cristo ama, Cristo perdona. ¿Es lo que tú estás diciendo con tu vida y con tus palabras? Hermanos, encontramos claramente un propósito de vida. Si el único propósito era llevarme al cielo, entonces me hubiera llevado en el momento que recibí a Cristo. Pero no me llevó al cielo cuando recibí a Cristo, porque Él quería que yo hablara con otra persona. Alguien me habló a mí, alguien predicó la palabra de Dios a mí. Era mi hermana, hablando claro. Estábamos jugando iglesia, porque los niños que crecen en un hogar cristiano y su padre es pastor o es misionero, pues ¿qué vamos a jugar? Entonces ella estaba predicando. Yo estaba ahí sentado como un fiel miembro de la iglesia. Tenía 6 años de edad. Empecé a llorar. Yo quería ser salvo también. Pues mi hermana habla con mi mamá viene: ¿qué pasó? Empecé a hablarle, quería recibir a Cristo. Y yo no recuerdo mucho, pero recuerdo una silla azul, y recuerdo que era un sillón, y nos hincamos allí, y yo pedí a Cristo que me salvara y me perdonara mis pecados. Ahora, qué bueno que cuando mi mamá recibió a Cristo, Dios no la llevó al cielo. Qué bueno que se quedó aquí un rato más. Tuvo 10 hijos, gracias a Dios, y todos creyentes, todos sirviendo a Dios de alguna manera u otra en su iglesia local, algunos como ministros, otros como miembros, pero todos en el camino del Señor. Nos dejó para compartir a nuestros hijos, a nuestros amigos, vecinos, familiares. El tercer resultado de la resurrección, en Juan capítulo 20, verso 24 al 29, dice la Biblia, lo que leímos hace rato: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Un comentario nomás. Es fácil pensar que como las puertas estaban cerradas, que lo que apareció era un espíritu, o era una aparición, como en algunas religiones les gusta hablar mucho de las apariciones. Pero eso no era cierto, y le digo por qué. Porque lo que sigue: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Métela al costado. Cristo Jesús tenía una herida de muerte en su lado, en su costado. Le dice a Tomás: estoy vivo, no soy un fantasma, no soy un espíritu, no soy una aparición. Mete tu mano adentro de mi costado, vas a ver, estoy vivo, cuerpo resucitado, victorioso sobre la tumba. Y luego él dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El resultado: fe. Simplemente fe. En el verso 28 vemos una de las pruebas, y una de las pruebas de que Jesucristo es Dios.
Es una declaración de parte de Tomás que Jesús es Dios. Dijo, mi Señor, mi Dios, hablando de Jesucristo. A darse cuenta de la verdad, Jesús había resucitado. Tomás declara que Jesús es su Dios y su Señor. En versículo 29 dice la Biblia, nos dice que somos bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos. ¿Por qué somos doblemente bendecidos? O sea, nosotros, no ellos, nosotros. Porque nosotros hemos creído, aunque no lo hemos visto. Eso requiere más fe. Para Tomás no necesitaba mucha fe. Ahí estaba el Señor ahí presente. Podía tocarlo, podía meter su dedo en su mano, podía meter su mano adentro del costado de Jesús. Estaba ahí presente. No requiere mucha fe para creer eso. Pero para nosotros, los que vivimos hoy, dice el Señor Jesucristo, somos bienaventurados. Y ahí dice textualmente por qué. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, no lo hemos visto, pero sí creemos. Ellos vieron al Señor resucitado, reconocieron que todo lo que Cristo les había dicho era cierto. Resucitó, estaba vivo, victorioso, lo vieron y creyeron. Fe es creer aunque no lo hemos visto. Creer lo que Él ha dicho. Yo leí un refrán hace muchos años. Yo sé que Dios vive porque hablé con Él esta mañana. Sabemos que Él vive, no porque lo hemos visto, pero Él vive en nuestro corazón. Fe es confiar en lo que Dios ha dicho, confiar en lo que Él ha hecho, confiar en lo que Él hará, según lo que Él ha dicho. En Romanos capítulo 10, versículo número 9, dice lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en verso 13 del mismo capítulo dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El requisito para llegar a ser salvo, perdonado nuestros pecados, es confesar que Jesucristo es Dios y creer en nuestro corazón que no está muerto, sino que Dios Padre le levantó de los muertos. Por eso el resultado de la resurrección es fe. Aquí termina Juan en el capítulo 20 de Juan, en su último, dice en versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de lo que Él escribió era que la gente conociera a Cristo. El propósito de nuestra vida, el propósito de esta iglesia es para que otros vengan a Jesucristo. Entonces la aplicación es muy sencilla. ¿Crees? Si no crees, tienes que creer para ser salvo. Pon tu fe en Jesucristo. Dile, Señor, perdóname, sálveme, y Él lo hará. Posiblemente ya tienes en tu cabeza toda la información necesaria. Tú sabes que Cristo nació de la Virgen María. Sabes que Él no hizo ningún pecado. Sabes que Él es Dios en forma de carne y hueso aquí en esta tierra. Tú sabes que Él murió en la cruz por nuestros pecados. No hay persona que no ha visto un crucifijo mostrando una cruz con Cristo Jesús ahí puesto, pero a veces no saben de qué se trata, qué significa. Significa que Él murió en mi lugar. El que debía estar ahí soy yo, eres tú, pero murió por nosotros en nuestro lugar, recibió el castigo de nuestros pecados. Y si tú crees en Él, confías en Él y le pides que te salve, Él te va a salvar. Pero necesitas pedirle, creer y pedirle que te salve, y Él lo hará. Y si eres salvo, si somos salvos, la pregunta, la aplicación es muy obvia. ¿Estamos compartiendo nuestra fe? La segunda cosa que Cristo les dice después de decir paz a vosotros, les dice, como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Le estaba dando su tarea inmediatamente. No se queden con este mensaje. No se quede con el mensaje bien guardadito en tu mente, en tu corazón, bien escondidito. ¿Qué importa si tu fe crece, si no, tu fe no la activas en compartir el evangelio en la manera en que vives y en lo que dices a las personas en tu vida? Si somos salvos, deberíamos compartir nuestra fe para que otros tengan el conocimiento de Jesucristo como nosotros lo hemos tenido.
La aplicación es muy sencilla. Cada uno de nosotros tenemos que analizar nuestra propia vida y decir y preguntar a Dios: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con este mensaje? ¿Creo el mensaje? ¿Me gozo en el mensaje? ¿Me regocijo en el mensaje de la cruz y de la resurrección? Pero quizás te falta compartir el mensaje, vivir el mensaje en frente de otras personas. En este ratito, un ratito más, vamos a tomar lo que es conocido como la comunión o la Santa Cena del Señor. Y Cristo habló acerca de eso en ese día, ese jueves, cuando se reunió con sus discípulos. Le estaba explicando de qué se trataba. Le estaba diciendo en ciertas palabras, aunque no les cayó el 20, era que, mire, mañana me van a matar, voy a estar entregado, me voy a entregar a las autoridades y voy a derramar mi sangre por ustedes. Van a herir mi cuerpo. Y esta ceremonia representa eso. Pablo, en 1 Corintios, él explica un poquito más. Y Pablo da una advertencia. Y es la advertencia que les doy a todos nosotros que tomamos la cena del Señor o la comunión. En versículo número 27 de 1 Corintios 11, dice la palabra de Dios de esta manera: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28 de 1 Corintios 11 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Luego en el versículo número 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, algunos ya habían muerto. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, la manera de concluir el mensaje acerca de la resurrección y los resultados de la resurrección y aplicar estas verdades a nuestra vida. Si en verdad Dios dice: como el Padre me envió, así os envío. Y les pregunto, ¿estamos siendo enviados por el Señor? ¿Estamos yendo donde Él nos está guiando? ¿Estamos cumpliendo con compartir el mensaje de la resurrección a nuestros amigos y familiares? Ahora es tiempo de arreglar nuestra cuenta con Dios y decirle: Señor, perdóname por no haberlo hecho, y ayúdame a hacerlo. Ayúdame a vivir la resurrección. Ayúdame a hablar de la resurrección de Jesús. Es el tiempo, porque vamos a tomar en un momento más la Santa Cena del Señor, la comunión. Y según el apóstol Pablo, cada uno de nosotros tenemos la obligación de probarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, no andar juzgando a los demás. No, a nosotros nomás. No tenemos derecho de señalar a ninguna otra persona. Tú y Dios. ¿Quién puede participar en la cena del Señor? Una persona que ha recibido a Cristo, una persona que ha sido bautizada, una persona que está bien con Dios. ¿Estás bien? Pues en un sentido ninguno estamos bien, hablando claro, ¿verdad? Ninguno somos perfectos. Esto no está hablando de la perfección, está hablando de una sencillez de corazón. Está hablando de una persona que no somos falsos, aunque hay falsedad en cada uno de nosotros. Examina tu propia vida, tu propio corazón. ¿Cómo estás? Si has fallado, y seguramente has fallado, porque yo también he fallado, antes de tomar la cena del Señor le digo: Señor, perdóname. Si hay algo en mi vida que no debería estar, quita eso. Deme el valor, deme la disciplina de no caer en alguna tentación. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea, porque en un sentido ninguno jamás seremos dignos de tomar la Santa Cena. Esto no está hablando de la perfección, está hablando de tu corazón. ¿Cómo estás delante de Dios? Su gracia es inmensa, a todos nos recibe. No seamos falsos.
Nos pongamos de pie, por favor, en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que aquí estamos gozándonos en tu resurrección y lo que has hecho por nosotros. Ahora, Señor, te pido que podamos aplicar estos versículos a nuestra vida. Si habrá una persona entre nosotros que todavía no recibe a Cristo, te pido que pase aquí al frente y que le pide al Señor: Señor, sálvame, perdóname. Y Señor, te pido que lo hagas. También te pido por el cristiano. Tantos de nosotros que somos salvos, pero hay cosas que tenemos que arreglar delante de ti. Te pido que lo hagamos en estos momentos, allí donde estamos parados o aquí enfrente. Señor, diríjanos, pero que se arreglen las cosas contigo, para poder tomar la Santa Cena con una conciencia limpia. Gracias te damos por Cristo Jesús, el que murió por nosotros. Gracias, Señor, te damos por la resurrección, y gracias te damos por lo que hiciste en esa cruz. Derramaste tu sangre, sufriste, mostraste tu amor. Oh Señor, no somos dignos, jamás seremos dignos, pero estamos recordando lo que hiciste, y estamos recordando la victoria. Denos la victoria, Señor. Denos la victoria. Antes de que termine esta oración, con cada cabeza inclinada, ojos cerrados, habrá alguna persona entre nosotros que dirá: hermano Leonardo, por levantar mi mano, yo estoy diciendo y deseando que ore por mí, que Dios me dé entendimiento? Yo necesito a Cristo en mi vida, yo necesito el perdón de pecado, yo necesito ser salvo, pero quiero que ore por mí. No le voy a mencionar por nombre, no le conozco, pero quiero saber si habrá alguien entre nosotros. Yo quiero que Dios me dé entendimiento, porque yo necesito a Dios en mi vida. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Gracias, gracias, gracias. Que Dios me dé entendimiento. Gracias. Ahora quiero hablar a los cristianos, que hay cosas en tu vida que necesitas confesar y quieres que yo ore por ti. ¿Habrá alguien? Hermano Leonardo, hay cosas en mi vida que yo necesito arreglar con Dios. Que Dios me dé el valor de hacerlo. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Amén, gracias. Señor, te pido por tu pueblo. Te pido por mí mismo. Señor, te pido que me ayudes a mí y tanto a ellos. Llegamos ante ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes en nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana. Oh Señor, perdónanos en los lugares y en las maneras que hemos fallado. Denos la disciplina y la fe de vivir como deberíamos vivir, ser como deberíamos ser. Oh Señor, tú eres digno de mucho más de lo que te estamos ofreciendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Para la persona o dos o tres que está aquí entre nosotros, pero todavía no te recibe, te pido que hoy sea su día de salvación. Ni Cristo te lo pido, amén. Si Dios ha puesto en tu corazón pasar aquí a orar y tener un tiempo de reflexión, venga. O allí donde estás, puedes hincarte allí o puedes de pie, pero un momento de reflexión antes de entrar a tomar la Santa Cena. Arregla tu cuenta con Dios. Arregla todo con Dios. Que entremos a la Santa Cena del Señor con un corazón sincero, con una mentalidad ya entregada a Él totalmente, sin reservas. Él, el día después que dio estas instrucciones, se entregó totalmente por nosotros. Lo que Él pide de mí, pégate a mí, yo me encargo de lo demás. Pasa a vosotros. No te preocupes, ya llegué, ya estoy aquí. Yo me encargo de tus problemas. Él nomás pide que nosotros lo hagamos por fe. Esperamos un momento más. Gracias, Señor, te doy por Jesús. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por lo que has hecho en mi vida
y en la vida de cada uno de nosotros aquí presentes. Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar su lugar.